Buenas tardes a los jóvenes de Sexto Perito Contador. Es un gusto poder compartir con ustedes esta clase de contabilidad bancaria y para el efecto quiero compartir mi pantalla y vamos a hablar un poquito acerca del crédito. ¿Qué es el crédito? Y voy a empezar como siempre haciendo algunas preguntas para que ustedes puedan participar. ¿Ya? Recuérdense que la participación es parte de la asistencia. Entonces todos tienen que participar. Le voy a preguntar a Ludwig, mi amigo Ludwig, dígame qué es el crédito, Ludwig, según lo que usted estudió en la semana pasada. A ver, hagamos un repaso. Es el acto de confianza que uno deposita hacia una persona o una entidad en el cual le hace la entrega de algo. Y cuando hablamos de algo, podemos referirnos a dinero, mercancías, y la otra parte lo que hace es guardarlos a cambio de recibir alguna remuneración o interés, por así decirlo. Muy bien, gracias, Ludwig, correcto, así es, sí. Aquí ya está de dónde nace esa palabra, la palabra creditum, ¿verdad? Se significa que nosotros le tenemos la confianza a alguien, ¿no? Para poder darle algo que es de nosotros y que en un futuro nos la va a devolver, ¿ya? Entonces, eso es como se define esta palabra en sí, según el origen de esta palabra. Entonces, alguien entrega dinero, puede ser un crédito directo o indirecto. Cuando hablamos de un crédito directo, a ver, recordemos que es un crédito directo. Le voy a pedir favor a Paula Chacón. Paula, ¿qué es un crédito directo y un crédito indirecto? A ver si se recuerda de eso. A ver, todos. Quisiera que estén atentos ahí para poder responder las preguntas. Si no, le voy a pedir favor a Felisa, por favor, Felisa, háganos favor de ayudarnos con el crédito directo. ¿Cuándo alguien realiza un crédito directo o se realiza un crédito indirecto? Felisa, ¿sí nos escucha? Sí, profe, sí lo escucho. A ver, coméntenos un poquito acerca de eso. Bueno, el crédito directo es cuando hay interacción entre el deudor y el acreedor. Muy bien. ¿Y el indirecto? Bien, vamos a pedir favor a Jennifer. Jennifer López, háblanos un poquito acerca del crédito indirecto. Y un ejemplo de quién realiza ese crédito, Jennifer. Porfa. Profe, pues sería el crédito indirecto es cuando existe, digamos, una tercera persona, o sea, es decir, que está la entidad, está otra persona a quien se le presta el dinero y está otra tercera persona que es la que cubre la deuda si la persona que lo está prestando no paga. A ver, no me quedó muy claro, pero gracias por la participación. Bien, recuerden, un crédito directo es cuando vamos directamente con una persona física a decirle, mira, Luis, dame 500 quetzales prestados. Ese es un crédito directo, ¿no? Cuando vamos con una persona, ¿ya? Un crédito indirecto es cuando hay un intermediario, ¿sí? Y hablamos en ese caso de los bancos, ¿sí? Los bancos son intermediarios, pero también hay otras instituciones como las microfinancieras o las financieras y otras que forman parte del sistema financiero guatemalteco, que también son intermediarios. O sea que hay alguien que tiene exceso de liquidez y lo deposita en una institución. Viene la otra persona que tiene falta de liquidez
y necesita ese dinero. Entonces, para adquirirlo va y solicita un crédito. Pero la persona que tiene en exceso no es que se lo vaya a dar directamente, sino hay un intermediario que es una institución financiera que se llama, normalmente lo conocemos como el nombre de los bancos, ¿va? O la banca. Algunos le llaman la banca, otros le llaman los bancos. Entonces, puede llamarse de las dos maneras, ¿sí? Obviamente, estos intermediarios cobran por este servicio. Por eso es que los bancos prestan un servicio o venden un servicio. Entonces, al rendimiento o al cobro se le llama interés. Y hay muchas clases de intereses. Yo creo que el año pasado ustedes pudieron ver eso en cálculo mercantil y financiero, donde hay muchas clases de intereses que tienen los bancos y que pueden utilizar. Entonces, normalmente el crédito se da en dinero, ¿va? Pero también puede darse el caso que se dé en mercaderías, ¿ya? O en alguna otra materia prima, o en algún otro producto que también se puede hacer. Pero normalmente las instituciones financieras, porque ese es nuestro curso, nos vamos a enfocar más a eso, cobran un interés por ese servicio. Y también algunos cobran algunos otros cobros, ¿no? Llamémoslo así, administrativos, ¿va? Por ejemplo, hacer la papelería, hacer las gestiones y todo lo demás. Entonces también por ahí sacan ese rendimiento, ¿ya? Que no es, forma parte del interés, sino ellos les llaman como cobros administrativos, ¿sí? Y también ahí sacan parte de sus ingresos, ¿ya? Entonces, se nos presta a alguna institución, a una persona individual o jurídica, una cantidad de dinero con el compromiso de devolverlo en un futuro, pero devolverlo con el interés que la entidad financiera ha ganado, ¿ya? Y que nosotros como deudores tenemos que pagar. Ahora, si lo veamos desde el otro punto de vista, los acreedores también ganan, pero la tasa de interés que se les da a ganar a ellos es más baja, ¿va? Porque entonces el banco no estaría ganando en ese sentido. Igual se corren muchos más riesgos, por ejemplo, que no se pague, entonces el banco corre con ese riesgo de que él pueda luego hacer válida alguna de las garantías que se tienen, ¿ya? Entonces ahí estamos repasando un poquito lo del crédito, ¿sí? Y que es una transacción, va de dinero en cierto tiempo. Ustedes pueden establecer en cuánto tiempo van a realizar. Por ejemplo, ustedes como contadores en un futuro pueden evaluar la posibilidad dentro de su empresa de poder adquirir un crédito. Y van a saber que por adquirir un crédito obviamente tenemos que pagar cierta cantidad de interés, ¿ya? Entonces hay dos puntos de vista, tanto del deudor como del acreedor, ¿sí? El deudor es el que necesita el dinero, el acreedor es el que da el dinero. Los dos sufren el gasto del dinero por el transcurso del tiempo. Uno tiene que pagar y el otro tiene que cobrar. Así de sencillo, los dos que sufren esta situación. Entonces, hablamos de las dos formas de crédito ya. Y también ahora pues vamos a hablar de cuáles son las ventajas, ¿va? de tener un crédito y cuál es la función de las instituciones, ¿ya? Entonces, recordemos que esto solo es de manera temporal. Hay créditos que también son bien largos, ¿va? Hay para 20 días, hay créditos en moneda extranjera, también se pueden colocar préstamos en dólares, muchas veces se colocan en dólares para instituciones que trabajen con hacer transacciones en el extranjero. También se puede utilizar este tipo de préstamos. ¿Para qué sirven los préstamos? Entonces, bien, los préstamos o los créditos sirven para estimular la producción. Aquel que no tiene dinero, pero que es emprendedor o que es productor y necesita obtener recursos, ponerse a trabajar, entonces lo que hace es que va a solicitar un crédito y eso estimula la producción de esa persona por falta de capital que no tenía antes, ahora ya tiene capital, entonces va a estimular su producción y también la economía de esta persona como del país, pues va a ir mejorando, ¿ya? También fomenta el ahorro porque aquí viéndolo del otro punto de vista, el punto del acreedor, pues se le paga dinero
por el efectivo que no está usando, entonces también fomenta el ahorro. No sé si ustedes han visto muchos anuncios que hablan acerca del ahorro, ¿va? Que ahorra o nunca, o algo más así de anuncios. Entonces, por ahí estimula que la gente vaya y ahorre el dinero. Muchas de las personas todavía en distintas partes del país no tiene esa confianza en las instituciones financieras de ir a dejar su dinero al banco, ¿ya? Sino lo guardan por ahí en su casa, y entonces todavía no tienen esa confianza. Pero en parte de la historia también ha pasado que algunos de los bancos también han fracasado, ¿no? Como el famoso Banco del Café, sí, Bancafé es uno de ellos que la gente tenía ahí depositado su dinero y este banco pues se dio a la quiebra, ¿no? Pero esa es otra historia, ¿sí? Pero también es bueno que se fomente el ahorro, ¿no? Yo creo que más de alguno de ustedes tiene su libreta de ahorro o han ahorrado algo en alguna institución financiera. Entonces por ahí han estado ganando intereses de un dinero que no están utilizando porque lo tienen ahí reservado. Pero hay alguien más que sí está usando su dinero. Entonces es así como funciona el crédito. También facilita las operaciones mercantiles, ¿verdad? Y ahora, pues con las transacciones electrónicas, pues también se maneja el dinero, pero por medios electrónicos. Yo desde mi computadora puedo hacer varios pagos y no es que yo vaya y saque el dinero de mi computadora y lo vuelva a meter ahí, no, sino son transacciones ya netamente electrónicas. Solo se traslada el dinero, la información, pero el dinero físico sigue estando en la institución financiera, únicamente cambia de dueño, ¿no? Así es como se va a manejar de ahora en adelante. Muchas de las transacciones en efectivo, pues con el paso del tiempo, en un futuro va a dejar de existir el efectivo, solo se va a manejar ya transferencias y comercio ya puramente electrónico, y eso es así. No sé si ustedes se pudieron dar cuenta que hace algunos días me apareció una noticia en Prensa Libre que hablaba acerca de que ya se está cotizando el agua en la bolsa de valores y algunos ya están haciendo contratos con el agua. No sé si vieron esa noticia, por ahí les aconsejo que sigan Prensa Libre, que sigan ahí en su Facebook, ¿verdad? Páginas que sean de interés. Entonces ya se está comprando, pónganle ya el agua. Obviamente no se van a llevar el agua en garrafones para la persona que lo está comprando, ¿no? Simplemente ya es un contrato que se está haciendo a futuro del agua que se tiene ahora. Entonces ya se empezó a cotizar eso. Y así es como va a seguir esto, ¿sí? Va a seguir así. Y nosotros pues ya tenemos que entrar ya en ese círculo de conocer las transacciones electrónicas. También algunas de las operaciones que se han llevado a cabo, ¿no? Cabe resaltar de los bancos que son las letras de cambio o los pagarés, las órdenes de pago, los cheques. Yo creo que más de alguno de acá hemos tenido un cheque en nuestras manos, ¿sí? Y hay muchas formas de emitir un cheque, ¿no? Y realmente, pues en el Código de Comercio establecen varios artículos acerca del cheque, ¿no? Que el cheque es un título de crédito y con él se pueden hacer muchos movimientos y muchas transacciones. Por ejemplo, si hacen un cheque a mi nombre, pónganle que Franklin me debe algo y me hace un cheque a mi nombre, pues yo lo puedo endosar. O sea, endosar es poner en la parte de atrás mi firma, mi número de EPI y mi nombre completo. Pero puede ser que yo le deba a Luis, ¿no? Y entonces yo vengo y le traslado el cheque que me dio Franklin a Luis. Y entonces yo solvento con Luis la deuda que tenía para con Franklin, ¿ya? Entonces viene Luis y puede endosar otra vez el cheque y puede ir y cambiarlo en una institución financiera, ¿no? Entonces yo ahí simplemente trasladé lo que a mí me da Franklin para con Luis. A veces se puede hacer así, pero a veces no. Si Franklin le hubiera puesto al cheque con letras no negociable, yo no hubiera podido negociar ese cheque con Luis, porque específicamente es para mí el cheque, entonces yo no puedo negociar. Y en fin, con las fechas también se juega mucho con los cheques, póngale
Si el cheque fue emitido, a ver, les voy a poner un ejemplo así sencillo, para que ustedes puedan pensar un poquito. Muchas veces hablamos de los cheques prefechados, ¿no? No sé si les ha pasado eso, que dicen, te voy a dar un cheque, pero lo cambias hasta dentro de 2 meses cuando yo tenga dinero. Yo hago un cheque el día de hoy, ¿ya? Y, bueno, mejor lo voy a poner un ejemplo. Yo hago un cheque con la fecha de marzo, el 15 de marzo, pero se lo doy hoy a Franklin. Y le digo, Franklin, por favor, lo cambia hasta el 15 de marzo, ¿verdad? Se llaman cheques prefechados, pero esos no existen en la ley. Yo leo el Código de Comercio y no me habla nada de cheques prefechados. Entonces Franklin puede ir, ¿sí? Presentarse en el banco y dar el cheque. El cajero va a leer la fecha y va a decir 15 de marzo. Si el cajero leyó el Código de Comercio y usted tiene fondos en su cuenta, me tiene que pagar ese cheque porque los cheques son pagaderos a la vista. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo lo presento y si hay dinero en la cuenta, me lo tienen que pagar, aunque la fecha sea de aquí a 1 mes, a 2 meses, a 4 meses, a 6 meses, no importa, porque en la ley no dice nada de cheques prefechados, ¿sí? ¿Sabían ese dato? Muy interesante, que está ahí plasmado en el Código de Comercio. Entonces, ahora, ¿cuánto tiempo tiene de validez un cheque? Por ejemplo, si yo lo emito el día de hoy, ¿ya? Si hoy, 15 de febrero del 2021, yo emito un cheque, ¿en cuánto tiempo tiene usted para poderlo cobrar, ¿no? La ley estipula que un cheque tiene, ya no puede cobrarse dentro o después de los 6 meses, ¿ya? De vigencia. O sea que un cheque tiene 6 meses. Usted tiene para presentarse en el banco 6 meses. Transcurridos los 6 meses, usted, si usted se presenta, ya no le van a pagar su cheque porque se llegó la prescripción, así se llama. Hubo un cheque que se le llegó la prescripción porque no se pudo, pasó del tiempo que estuvo estipulado en ese sentido. Entonces son datos que ustedes deben de saber por si van a trabajar en un banco. Es muy importante, lean el Código de Comercio, ahí hay mucha información. Si no lo compraron, cómprenlo, porque ahí hay bastante información que nos habla acerca de eso. Otra cosa de los cheques es, ¿qué pasa cuando, pónganle, se escribe cantidad en letras y cantidad en números, ¿verdad? Si ustedes han tenido un cheque. ¿Qué pasa cuando hay ese tipo de diferencias? En números dice una cosa y en cheques dice otra. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? ¿A quién le hago caso? O sea, obviamente debemos de leer el Código de Comercio para ver si se puede pagar o no se puede pagar. A ver qué piensan ustedes. Voy a preguntar a alguien, a ver, Juan, Arnoldo, ¿qué piensa cuando hay diferencias entre fechas y números? Usted, si ahorita usted fuera el cajero de una institución financiera, ¿qué hiciera usted en estos momentos? Juan Arnoldo. Sí, profe. A ver, coméntenos un poquito. ¿Me puede repetir la pregunta, profe? Ok. ¿Qué pasa si hay diferencias entre la cantidad en letras y en números de un cheque? Nada. No pasa No, nada. no toma validez el cheque. No vale el cheque. Ajá. Bien, ¿pero eso piensa usted o eso dice la ley? Eso es, profe. O sea, eso dice la ley. Seguro, a ver en qué artículo menciona eso del Código de Comercio. Se me olvidó, profe, pero supongo yo que eso lo que dice la ley porque no concordaría con la cantidad que pone y la que escribe, entonces no se toma referencia de cuál es la cantidad que se debería de dar. Ya, pero usted sí leyó eso en la ley, Juan, o no? ¿No, profe? No. Ah, bueno. Sí, porque hace un ratito me afirmó eso, entonces, ya. Si nosotros vamos a Pero, afirmar algo, vamos a hacerlo con base legal, ¿sí?
por favor, para decir, sí, aquí está en tal, yo lo leí, ¿no? Gracias, Juanito, por su participación. Le agradecemos mucho, ¿ya? Miren, lo que nosotros debemos de hacer, si realmente no sabemos, preguntémosle a nuestro superior, ¿ya? Voy y le pregunto al gerente, mire, fíjese que está pasando esto. Porque a veces nosotros no tenemos para tomar decisiones por nosotros mismos. Póngale, si usted realmente tiene dudas, siempre que usted tenga dudas en cualquier cosa, ¿no? Vaya y pregunte, consulte. Porque si usted toma decisiones por usted mismo, puede ser que a veces nos metamos a cuestiones complicadas, ¿no? Nos metamos a problemas como normalmente se dice. Entonces, si tienen la posibilidad de preguntarle a alguien, vaya y hágalo. Mira, si es su amigo el gerente, mira, compañero, fíjate que tengo este cheque aquí, ¿qué podemos hacer? ¿No? Si el gerente tiene dudas, pues puede llamar a su inmediato y así todos tienen un inmediato. Miren, lo que normalmente se hace es que se toma lo que está en letras, ¿no? Eso es lo que se toma, ¿sí? Por ejemplo, póngale que dijera 555 y al último 5 por ahí le hacemos forma de 8 porque puede ser que nos pase, ¿no? Que le hagamos forma de 8 y entonces yo venga y diga 558, pero en letras dice 555. Y entonces ya a mí me entra la duda. Entonces el Código de Comercio establece que se debe tomar lo que está escrito en letras, ¿no? Y a mí me pasó una vez, yo fui a una institución financiera, no voy a decir el nombre por cuestiones éticas, y yo lo quise comprobar, ¿no? Porque el Código de Comercio me facultaba para ir, y entonces yo dije, bueno, voy a ir a probar a ver si es cierto. Porque a veces las instituciones financieras piensan que uno no sabe, ¿verdad? O que solo ellos tienen el control. Entonces yo hice el cheque así, ¿verdad? Para ver qué me decían. Me presenté a la ventanilla y me dijeron, mire, tiene que cambiar el cheque, no, el cheque no se lo puedo cambiar así. Entonces yo le digo a la cajera, ¿cómo va a hacer eso? La ley dice que sí me lo tiene que cambiar. Yo para ver qué me decía ella. Y entonces me dice, no, vaya y que se lo vuelvan a hacer. Entonces le digo, mire, disculpe, hable con su gerente, a ver qué le dice. Y me tuvieron como 15, 20 minutos sentado ahí en la silla. Obviamente yo estaba esperando la respuesta, a ver qué me decía el gerente. Y luego me dijo, venga, pase adelante, que no sé qué, y empezamos a platicar y todo. Entonces me dijo, pase ahí con la cajera, que se lo cobre, ya le di la instrucción. Entonces vino la cajera y me dijo, bueno, sí, sí es cierto, entonces aquí está y se lo pago. Entonces es bien importante que nosotros sepamos, ¿va? De cuestiones legales que nos van a ayudar en un futuro, ¿ya? Entonces, también todo esto, el cheque salió por cuestión del banco, ¿ya? Entonces los créditos fomentan la economía, ¿no? Mientras hayan más créditos, va a haber más producción, va a haber más Entonces, expansión económica. ¿Sí, Jennifer? una pregunta con respecto a lo del cheque. ¿Sí se puede que lo llenen dos personas? Por ejemplo, que una persona ponga la cantidad de números y ya pues la otra persona se encargue de llenar el resto. Pues fíjese, Jennifer, que según la ley, va, no habría por qué no hacerse así. Lo que pasa es que cada banco tiene sus propias políticas. Empecemos por ahí. Y muchas veces nosotros cuando vamos a hacer a crear una cuenta, ya, nos ponen a firmar un montón de hojas y a veces ni las leemos, ¿no? Y puede ser que cuando nosotros firmamos eso, el banco tenía dentro de sus propias políticas que el banco no aceptaba ese tipo de cheques por problemas fraudulentos o que quisieran poder poner en fraude o en robo a la persona que está emitiendo el cheque. Entonces, normalmente, cuando nosotros firmamos, estamos aceptando de que sí vamos a cumplir con sus políticas. Entonces, puede ser que por eso tenga algún tipo de problemas al momento de cobrar el cheque. Eso es según la política de cada banco. Según la ley no dice, mire, que lo llena una persona, lo termina de llenar la otra, no establece nada de eso. Pero nosotros al momento de firmar y crear la cuenta en ese banco, entonces estamos aceptando lo que ese banco estipula. Entonces también hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Puede ser que en unas instituciones se lo acepten y en otras no, pero eso ya es en común acuerdo con el que le está emitiendo el cheque. Por ejemplo, si Franklin le va a emitir el cheque, pero Franklin él firmó y que por favor si alguien llegara y que la letra era diferente a tal, pues que por favor no le cambiaran esos cheques. O sea, cuando nosotros firmamos lo dicen otras palabras, pues, y a veces ni lo leemos, pues, porque nos pasa. Pero
según la política de cada banco, así es como lo maneja. ¿Sí, Jennifer? Gracias, profe. Ok, no sé si alguien más tiene otra pregunta. Puso muy interesante la clase, ¿no? Entonces, les aconsejo que compren su código de comercio, que lo tengan a la mano. Yo por ahí les voy a pasar los artículos en donde eso está para que ustedes lo puedan leer y para que ustedes puedan darse cuenta de qué es lo que estipula la ley, ¿sí? El tiempo se nos acabó, lamentablemente así pasa. Entonces, les quiero suplicar que por favor hagan sus tareas y puedan cumplir con lo que se les estamos solicitando en el instituto. Y nos vemos más tarde para la siguiente clase. No sé si hay otros comentarios, si no, pues damos por finalizada la clase del día de hoy. ¿Sí? Cuídense, jóvenes, que tengan buena tarde. Buen provecho. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe.